El vasto imperio cristiano de los zares rusos constituía un estado enorme que fue tomado a la fuerza por revolucionarios, entre los que figuraban los nombres de Vladimir Lenin y Joseph Stalin. Los bolcheviques levantaron sin rubor las banderas del comunismo y de la dictadura del proletariado en contra del orden tradicional y la Rusia cristiana. Este estado, que ya era enorme, se convirtió en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, un nuevo imperio que sigue siendo objeto de controversia, fascinación, desprecio y mucho más hasta la actualidad. Hoy vamos a conocer a varios de sus protagonistas con informaciones inéditas como muy pocos las han contado. Les habla Reinaldo Carrillo, esto es La Nueva Enciclopedia. Les recuerdo que nos pueden dar un gran apoyo para poder seguir haciendo este trabajo, simplemente dejando sus comentarios, dándole me gusta a este video y compartiendo el material con todos sus conocidos. Abajo también pueden conseguir un enlace del Patreon, donde cualquier colaboración es más que bienvenida. Sin más nada que agregar, empecemos. Joseph Stalin nace como Josip Vissarionovich un 18 de diciembre de 1878 en Gori, una pequeña ciudad provinciana de Georgia. Georgia era una división territorial del Imperio Ruso. Se trataba de una región rezagada con una estructura semifeudal, una idiosincrasia nacionalista y condiciones de vida sumamente austeras de su población, que comenzaba a experimentar los primeros síntomas del desarrollo industrial. El padre de Stalin, un ex siervo liberado durante el zarismo, se casa con una joven campesina cristiana devota y eventualmente logran abrir una pequeña zapatería en la ciudad natal de Gori. Después de que la pareja perdiera sus dos primeros hijos, el destino les concede el nacimiento de un último bebé, a quien llaman Josif. El pequeño Josif nace con una salud débil. Tiene una condición en su pie izquierdo que une sus dedos entre sí y también enfrenta el sarampión, la escarlatina y la viruela, esta última dejando su cara marcada con cicatrices de por vida. A los 6 años, Josip se queda solo con su madre, ya que su padre se vio obligado a irse a trabajar a la ciudad como obrero. Su madre tenía la ilusión de que el pequeño Josip se ordenase como sacerdote en la iglesia ortodoxa. A Josip le gusta la idea y su madre logra que a los 9 años ingrese en la escuela parroquial de Gori. El joven Josip tuvo una trayectoria académica brillante en esa escuela y mostró un gran interés por la vida religiosa, a tal nivel que el orden sacerdotal se convirtió en su mayor ambición. En su adolescencia, Josip sufre un accidente al ser atropellado por un carruaje y su forma de caminar termina afectada de por vida con un característico cojeo. En la primavera de 1894, Josip se gradúa de la escuela parroquial a los 15 años y decide ingresar en el seminario teológico de Tiflis. De manera que se puede decir que Stalin es un hombre que se cría hasta su avanzada adolescencia en un medio religioso, rural y conservador. Siendo un joven estudioso y un poco retraído, el adolescente Josip desarrolla una gran pasión por la lectura, tomando constantemente libros prestados de la biblioteca pública de Tiflis. En esta biblioteca lee a los clásicos novelistas rusos y georgianos y es donde conoce la literatura marxista, leyendo obras como El Capital o el Manifiesto Comunista de Marx y Engels. Contrario a la narrativa convencional, a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, el Imperio Ruso al mando de la dinastía Romanov mostraba un importante avance en materia económica y social en contraste con las demás naciones europeas. Sin embargo, varios espectros se cernían sobre las monarquías cristianas en Europa. Primero, el espectro de las ideas y revoluciones liberales que secularizan el mundo, y luego el espectro de las ideas y movimientos marxistas y comunistas, una singular doctrina que clamaba por la redención económica de las clases desfavorecidas mediante la socialización de los medios de producción, y que además consideraba que la patria, la religión y la tradición eran simples métodos de control de las clases económicas dominantes. Varias monarquías ya habían caído bajo la modernidad liberal y socialista, y la dinastía Romanov era una de las pocas que se mantenía de pie. No se sabe exactamente por qué y en qué momento, pero Josip en Tiflis termina rompiendo con la fe cristiana. El marxismo le había abierto nuevas perspectivas con las que se veía identificado y con las que comienza a tomar acción.
La relación de Iosif con el movimiento revolucionario comienza en el seminario. Se adhiere al círculo socialdemócrata georgiano, en el cual es instruido en profundidad en la política marxista. Paulatinamente se convierte en un propagador apasionado de estas ideas y comienza a relacionarse entre grupos de intelectuales y de obreros marxistas. Para 1899, un adulto Iosif de 20 años y a tan solo escaso tiempo de sus exámenes finales para culminar sus estudios, decide retirarse finalmente del seminario. Pero el adulto Iosif no ve esto como un final para lo que había sido la pasión que lo movió desde sus inicios, sino como un nuevo comienzo. Ahora se gana la vida dando clases y más tarde como empleado del observatorio de Tiflis, todo mientras seguía e intensificaba su actividad en los círculos marxistas, que era lo que realmente le apasionaba. Este tipo de política debía ser clandestina para entonces, así que Iosif acoge el seudónimo de Kova, que era el nombre de un reconocido bandido y rebelde georgiano. Este personaje llamado Kova de la literatura clásica georgiana, del cual Stalin era un apasionado, no era solo un bandolero, sino un hombre de las montañas con una hostilidad implacable contra todo tipo de autoridad y con su propio código de honor. También comienza a usar un característico bigote que décadas más tarde se convertiría en su marca distintiva e inspiradora de temor y de respeto. Desde 1898 se había fundado en el Imperio zarista el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, que agrupaba a las distintas tendencias marxistas del imperio, y en muy pocos años se divide en dos facciones: los mencheviques, de tendencia más reformista y gradualista, y los bolcheviques, de tendencia más revolucionaria y marxista ortodoxa. Por su parte, en Georgia, Iosif se siente inconforme con el círculo socialdemócrata al que pertenece y comienza a agrupar un ala más radical con otros compañeros. Juntos intentan crear un periódico marxista clandestino, pero enfrentan resistencia a la socialdemocracia georgiana. Sin embargo, para 1900 llega a Tiflis un emisario enviado por un señor llamado Vladimir Ulyanov, mejor conocido en la posteridad como Vladimir Lenin. Lenin era un revolucionario desterrado en el exilio en ese entonces, líder de la facción bolchevique, que comenzaba a ser de renombre entre los marxistas y que había escuchado hablar de los esfuerzos de este grupo de jóvenes de Tiflis por difundir un periódico clandestino entre las clases obreras. El emisario de Lenin llega a Tiflis y logra traer a Iosif y a sus compañeros a la perspectiva leninista y bolchevique del marxismo, siendo este el primer contacto, aunque indirecto, entre dos hombres destinados a cambiar por completo el rumbo de la historia rusa: Joseph Stalin y Vladimir Lenin. Iosif se adhiere a la doctrina de Lenin, deja su trabajo y pasa a la clandestinidad para dedicarse de lleno al activismo. En poco tiempo, el ahora más conocido y revoltoso Kova crea varios círculos clandestinos, redacta octavillas, crea una pequeña imprenta clandestina y dirige numerosas huelgas en fábricas. Tras organizar una protesta en la que las consignas laborales se mezclaban con los gritos contra el zarismo, entre heridos y muertos, Iosif es arrestado por primera vez. Permanece detenido un año hasta que es condenado al destierro en Siberia. Este sería solo el primero de una larga serie de episodios de detenciones, destierros y de fugas para el agitador Kova. Permanece poco tiempo en el exilio siberiano, del cual escapa en 1904. Luego de sus 2 años alejado, el panorama de la Rusia zarista se encontraba cada vez más agitado. Lenin tenía una influencia cada vez más creciente, a la par que múltiples grupos de las más diversas tendencias luchaban por el fin de la monarquía zarista. El Imperio ruso se enfrenta a un nuevo conflicto en 1904, la guerra ruso-japonesa, que estalla debido a conflictos territoriales y a la rivalidad por el control de Manchuria y Corea en el lejano oriente. La imposibilidad del zar Nicolás II para defender las posesiones rusas acentúa la desconfianza hacia su gobierno. Mientras tanto, Japón recibió un importante respaldo financiero de Wall Street a través de la firma banquera Kuhn Loeb, dirigida por Jacob Schiff, un magnate judío multimillonario que sería uno de los principales financistas de la futura revolución rusa y del derrocamiento de los Romanov. Y es que otro aspecto que suele omitirse en la historia convencional, y aunque parece
parezca paradójico, es que el derrocamiento del zar y la posterior toma del poder de Lenin, Trotsky y demás líderes revolucionarios solo fue posible mediante el financiamiento de prominentes grupos de la banca internacional, tales como Jacob Schiff, la familia judía de los Barbour y otros grupos, y tampoco hubiese sido posible sin el apoyo de prominentes políticos de Alemania y de Estados Unidos, como Woodrow Wilson, cuyo gobierno, entre otras cosas, aprueba el pasaporte del ya célebre marxista Trotsky para que se fuese de los Estados Unidos a Rusia para continuar la revolución. La poco conocida relación entre la gran finanza internacional y la revolución rusa y el futuro gobierno soviético está muy bien documentada en diversas investigaciones, como la del historiador Anthony Sutton llamada Wall Street y la revolución bolchevique. Regresando a la guerra ruso-japonesa en 1905, la derrota del Imperio ruso profundiza la imagen de incompetencia de los Romanov, alimentando además las tensiones internas del país. Este escenario propicia la llamada Revolución de 1905, una ola de agitación política de bolcheviques, mencheviques y otros grupos políticos que revuelca por completo las grandes zonas del Imperio ruso con huelgas y auténticos disturbios que dejan además centenares de muertos y heridos. Ante semejante turbulencia, el zar Nicolás II se ve obligado a dar concesiones que logren calmar las aguas internas. Se amplían tímidamente las libertades políticas, se otorgan concesiones laborales y se crea una suerte de asamblea consultiva con tintes parlamentarios que cambia el escenario político interno, la llamada Duma Imperial. Rusia pasa así de una monarquía absoluta a una monarquía constitucional limitada. Por su parte, Joseph critica la idea de algunos mencheviques de cohabitar con el zarismo, calificándolo de algo incompatible con la lucha revolucionaria. En una tajante publicación en octubre de 1905, califica las concesiones otorgadas por el zarismo como una promesa farisea del zar y afirma que tras los sucesos, abro comillas, la nave de la revolución había levantado sus velas y corría hacia la libertad. Para 1904, Joseph contrae matrimonio con su primera esposa, Ekaterina Svanidze, y en marzo de 1907 tiene su primer hijo, al cual llama Yakov. Si bien existe poca documentación sobre esta relación, Ekaterina fue conocida popularmente como la mujer que conoció el lado más sensible y amoroso del futuro Stalin. Ahora bien, el tener un hijo no alejó a Joseph de las revueltas revolucionarias. Haciéndole honor a su apodo de bandido, Kova forma parte activa en la organización del atraco al Banco de Tiflis de 1907 junto con los bolcheviques para expropiar fondos que serían destinados a financiar actividades revolucionarias. Explosiones, muertes y heridos marcan el atraco, pero logran escapar exitosamente con más de 300.000 rublos. Sin embargo, la vida de Kova se ve nublada nuevamente cuando a escasos meses de haber dado a luz, la esposa de Joseph enferma gravemente y fallece en diciembre de ese mismo año. La partida de Ekaterina desencadena grandes cambios en Joseph. Su pérdida endurece su carácter y la tragedia se convierte en un motor hacia la búsqueda de la grandeza. Joseph se entrega totalmente a la política y comienza a tejer una fuerte red de influencia. En sus publicaciones impresas y en los congresos bolcheviques, el joven frío y calculador Joseph empieza a mostrar los destellos de un líder nacional emergente, antes más restringido a cuestiones operativas y provincianas. Entre 1910 y 1912, y en medio de una seguidilla de detenciones, clandestinidad y exilio, Joseph Vissarionovich adopta el nombre de Stalin, cuyo significado es hecho de acero, nombre que muchos después pensarán que se ajustaba muy bien a su carácter. Stalin contrae matrimonio por segunda vez en 1919. Juntos tienen 2 hijos, sin embargo su relación fue bastante convulsa y estuvo marcada por presuntos episodios de celos y de violencia verbal. Nadezhda, la segunda esposa, muere en circunstancias no aclaradas en 1932, de donde surgen múltiples teorías que van desde el suicidio hasta un posible homicidio por parte de los enemigos de Stalin.
La guerra y las revueltas internas habían dejado secuelas económicas. A Rusia había llegado la industrialización, pero como casi el resto del mundo, la población era mayoritariamente rural y artesana y viviendo bajo condiciones de vida austeras y frugales. Sin embargo, no es verdad que viviesen en peor situación que en otros países donde los modelos republicanos y liberales ya se habían terminado de imponer desde hace bastante tiempo. Para 1911, el primer ministro de Rusia, Stolypin, muere a manos de grupos de izquierda y la incertidumbre opaca al poder político. Incluso, las polémicas y escándalos entre la opinión pública también eran la orden del día. No eran pocos los rumores respecto a la figura de Rasputín, un místico ruso que llegó a tener una importante influencia sobre la familia real, de lo que salieron murmullos de presuntos líos sexuales entre él y la esposa e incluso las hijas del zar, así como de consumo de estupefacientes y supuestas grandes orgías entre los Romanov y el enigmático Rasputín. En este contexto, las fuerzas políticas revolucionarias conducen al desarrollo de una nueva oleada de multitudinarias huelgas en el año 1912. Y si no era posible pensar en un escenario más convulso, para 1914 el imperio de los zares estaba amenazado por una nueva crisis cuando estalla la Gran Guerra, luego conocida como Primera Guerra Mundial. Un conflicto que costó la vida de varias de las generaciones más brillantes de Europa y que también tuvo detrás el financiamiento de los mismos grupos banqueros que financiaron la Revolución Rusa. Rusia no se encontraba en las condiciones para hacer una guerra larga y moderna, y la influencia alemana dominaba por dentro y fuera de sus fronteras. Si bien el soldado ruso es de natural valeroso, las pérdidas en el frente se volvían tan considerables que la moral disminuía con cada derrota y los reveses para el imperio sucedían casi sin interrupción alguna. Se produce una falta de alimentos y combustibles y los precios se disparan en todo el territorio. Empieza a haber una oposición a la guerra en la población y los revolucionarios aprovechan este sentimiento para usarlo como bandera, como fachada para dejar colar sus demás planes. Vladimir Lenin, que entonces estaba refugiado en Suiza, se opone a la participación en la guerra y la califica como una guerra imperialista. Mientras tanto, en Rusia, en febrero de 1917, tras la débil y caótica situación del imperio, estalla una nueva revolución de todos los que querían derrocar a la monarquía. El ejército se une a los manifestantes y la insurrección se apodera del Kremlin. Ante la falta de medios para gobernar, el zar disuelve la Duma imperial y nombra un comité interno, para poco después terminar abdicando. Al año siguiente, toda la familia real de los Romanov, incluyendo sus 5 hijos, de la forma más deshonorable, serían ejecutados con fusiles y bayonetas y sus cuerpos mutilados y quemados a manos de los bolcheviques. Regresando al momento de la abdicación del zar, se produce un vacío de gobierno y en medio del caos se establecen 2 poderes de facto, el Comité Ejecutivo Provisional y el Soviet de Obreros y Soldados de Petrogrado. Tras intensas negociaciones, se acuerda la formación de un gobierno provisional. La monarquía queda suspendida finalmente y Rusia se convierte en una república de facto. Pero este era un gobierno provisional conformado mayoritariamente por liberales y algunos socialistas. Un gobierno que se mantendría inestable tras sucesivos cambios de gabinete. Durante esto, líderes como Trotsky, Lenin y el protagonista de nuestro video seguían en el exilio. La inestabilidad del gobierno provisional y la guerra en la que todavía estaba Rusia impiden la materialización de los cambios que exigen los bolcheviques, por lo que estos empiezan a concentrar sus esfuerzos en los soviets y se van independizando en estas estructuras del gobierno provisional central. Lenin, por su parte, con ayuda de la familia banquera Warburg y del gobierno alemán, parte desde Suiza en un tren blindado que hace una parada en Alemania y que logra llegar a Petrogrado en abril con los bolsillos llenos de dinero. No faltaron sobre Lenin las acusaciones de traición por haber colaborado con Alemania cuando estaba en plena guerra con Rusia. Stalin, por su parte, también vuelve del exilio en marzo y Trotsky llega un tiempo después desde Estados Unidos. Tras una intensa preparación a puertas cerradas y mucho dinero para financiar movilización, propaganda y contratar pandilleros, en octubre de 1917 la revolución de los bolcheviques sale adelante.
Los revolucionarios toman por asalto el Palacio de Invierno en Petrogrado y toman el control de los principales centros de poder en el país. Derrocan al gobierno provisional y Lenin asume el mando del país. Se proclama el primer gobierno socialista en la historia. Seguido de esto, la revolución desencadena lo conocido como la Guerra Civil Rusa, entre monarquistas contra revolucionarios, mientras van sentando las bases para la formación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es a partir de este periodo de guerra civil, mientras Trotsky era el comandante del Ejército Rojo, que Stalin en Moscú termina consolidando su ascenso como una de las principales cabecillas de los bolcheviques. Rusia venía de participar en una dura guerra mundial y ahora entraba en una cruenta guerra civil con interferencia extranjera. No eran pocos los desafíos para los bolcheviques si deseaban estabilizar el territorio. El nuevo poder se afirmaba como una dictadura del proletariado según Lenin, el periodo de transición entre el capitalismo y el comunismo. Los bolcheviques habían conquistado y ahora debían gobernar. Una de sus primeras medidas fue retirarse de la guerra, firmando un acuerdo de capitulación con Alemania, considerados por algunos como deshonroso y desventajoso para Rusia. También se adopta una política llamada comunismo de guerra, que inicia una primera etapa de estatización de tierras, bancos y empresas y abolición en la ley de la propiedad privada. Tras 3 años de dura lucha, el Ejército Rojo vence al Ejército Blanco. Tras el fin de la Primera Guerra Mundial y luego de la Guerra Civil y el llamado comunismo de guerra, las reservas de Rusia estaban agotadas, la economía estaba completamente devastada y un profundo descontento se extendía entre los campesinos. Ante esto, Lenin plantea un viraje y surge la nueva política económica, que brindaba un mayor nivel de libertad de mercado, de transacciones y de concesiones al capital extranjero, justificado de varias formas por Lenin a pesar de contravenir los dogmas marxistas. Para 1921, la situación económica mejora levemente y se atenúa la crisis. Para abril de 1922, Stalin asciende al cargo de secretario general del partido. Con astucia empieza a poner a sus aliados en posiciones clave y seguir tejiendo su red de influencia y de lealtad. Desde las sombras y con un Lenin ya enfermo, Stalin preparaba todo para su ascenso hacia el poder. Stalin no era el más formado o carismático o el que mejor hablaba, pero destacaba con su calculadora y fría persistencia. Era muy metódico, resistente a la hostilidad, testarudo y vengativo como el personaje Koba. Su futuro ascenso no fue como Lenin por su encantamiento de las masas, sino por la misma maquinaria política. Tenía la costumbre de leer en sus tiempos libres y era un apasionado de los juegos tranquilos como el billar. Fue fumador toda su vida y después de comer tenía la costumbre de fumar su pipa junto a la ventana. Tras la derrota del ejército zarista en la guerra civil, la Unión Soviética se establece finalmente en diciembre de 1922. El primer estado proclamado socialista de la historia no era cualquier estado, sino un vastísimo imperio que se convertía en un actor determinante en la política mundial. El mismo Stalin le reconocería esto a los zares diciendo eventualmente, abro comillas, los zares rusos hicieron mucho daño, pero hicieron una cosa que fue buena. Amasaron un enorme estado. Nosotros heredamos ese estado y por primera vez lo hemos consolidado como un estado unificado e indivisible. Cierro comillas. Pero para enero de 1924 ocurre lo inesperado. El padre de la revolución, Vladimir Lenin, fallece en su cama. Stalin es confirmado en sus atribuciones como secretario del partido y rápidamente se convierte en la nueva imagen del partido y el líder de facto del imperio soviético, naciendo así una nueva era para la joven unión de las repúblicas socialistas soviéticas, la era de Stalin. La elocuencia de Stalin no tiene ni el rigor de Lenin ni el ardor y la inteligencia de Trotsky, pero en su carácter subyacía una inteligencia para las relaciones humanas y una voluntad y sagacidad que superaba la de los anteriores. Antes que un hombre de ideas, era un hombre de acción. Sin embargo, su ascenso a la cima no se produce sin dificultades en el camino. La muerte de Lenin genera una gran incertidumbre sobre el camino a seguir. Trotsky, con su postura internacionalista del socialismo y sus críticas a la creciente burocracia y a la continuidad de la nueva política económica, desafía el dominio de Stalin.
Stalin, por su lado, promueve la doctrina del socialismo en un solo país. Defendía la idea de que la Unión podía desarrollar y proteger el socialismo dentro de sus propias fronteras, mientras que Trotsky sostenía que la revolución debe expandirse a nivel internacional para garantizar el éxito del socialismo. Esta divergencia teórica, que tal vez era la fachada de una diferencia más profunda, genera una intensa rivalidad entre ambos líderes, con Stalin promoviendo su enfoque nacional y Trotsky abogando por la revolución permanente y el internacionalismo. En esta visión internacionalista también estaba Zinoviev, otro prominente bolchevique ruso judío al igual que Trotsky, pero que, como veremos más adelante, tendría un fatal desenlace a manos de Stalin. Es de enorme relevancia la disputa entre Trotsky y Stalin, pues gran parte de la visión que tiene Occidente del stalinismo viene influenciada por la visión de su enemigo Trotsky. Es muy curioso que Trotsky compara el stalinismo con la reacción de Thermidor. Esto fue un breve periodo durante la Revolución Francesa en que los conservadores tomaron el poder. A Trotsky le irritaron varias de las políticas que adoptó Stalin durante los años 30 de corte conservador a favor de la familia y en contra del aborto, como veremos más adelante. Y también le irritó su visión nacionalista del socialismo. Más curioso todavía es que Trotsky denunciaba que gran parte de la burocracia con la que gobernó Stalin a partir de los años 30 estuvo compuesta por hombres de viejas tendencias conservadoras que durante la revolución bolchevique más bien combatieron a la misma, o en el mejor de los casos simplemente no participaron en ella. Las potencias occidentales promovieron la visión trotskista del stalinismo y esto tuvo como resultado que gran parte de la izquierda mundial haya abandonado una visión más obrera y tradicional del socialismo y en sustitución hayan adoptado las banderas del progresismo cultural postmoderno que vemos hoy en día. En los años posteriores a la muerte de Lenin, Stalin lucha contra Trotsky y Zinoviev por el apoyo del partido, y en otoño de 1927 este conflicto sobrepasa los límites, y en pleno aniversario de la revolución bolchevique, los partidarios de Trotsky se manifiestan en las calles de Moscú en contra de la política del Comité Central del partido. Ante estas acciones consideradas como antisoviéticas, Stalin da la estocada final y Trotsky y otros opositores son expulsados del partido y eventualmente expulsados del país. Así como Lenin domina la primera parte de la historia soviética, su segunda fase es marcada por el papel preponderante del ahora victorioso e incuestionable Joseph Stalin. Aunque nunca presumió de ser un intelectual, Joseph hizo una aportación teórica determinante en la evolución del socialismo en el mundo, lo conocido como el socialismo en un solo país. Stalin sostenía que el socialismo podía construirse en un solo país con gran extensión territorial y considerables recursos naturales. Hace de esta tesis la base de la política soviética y durante su mandato se enfoca en la industrialización, la colectivización agraria, la planificación económica y la consolidación del poder estatal a costa de una feroz represión política de una magnitud pocas veces vista. A su vez, Stalin y el partido se enfocan en la construcción del nuevo hombre ruso soviético y siempre tuvieron la preocupación sobre cómo compaginar el materialismo ateo que pregonaba el marxismo con un pueblo ruso de tendencia religiosa, patriota y tradicional. Para la prioritaria política de industrialización, en 1928 es introducido el primer plan quinquenal destinado a desarrollar la industria pesada mediante una economía planificada. Sin embargo, antes de lograrlo era necesario llevar a cabo una serie de reformas de gran envergadura debido a que el país seguía siendo mayoritariamente agrario y el talento humano con los conocimientos técnicos industriales era muy escaso. Este plan quinquenal también empieza a retomar la política de colectivización de las tierras. Se establecen granjas colectivas y se arrebata la propiedad de muchas de las tierras de sus dueños originales. Esta política genera fuertes conflictos con los campesinos propietarios que son denominados despectivamente como kulaks, ya que se oponían a la socialización forzosa de sus tierras. La eliminación de los kulaks como clase social, es decir, de estos propietarios de estas tierras, se convierte en política de Estado violenta, deportando a miles de propietarios a campos de trabajo y aplicando penas severas como los trabajos forzosos. La región más afectada fue la Ucrania soviética, en donde la quema de cosechas, enfrentamientos, envenenamiento de ganados y ejecuciones a sangre fría eran la orden del día.
ganadería, todo con el fin de la socialización agraria. Y durante esta etapa, muchas tierras anteriormente productivas pasan al abandono total o a la improductividad, y se inicia un episodio devastador en la historia del siglo XX y la historia soviética que desencadena la muerte de millones de personas. El hoy conocido Holodomor en Ucrania. Las víctimas no se limitaron únicamente a los propietarios de tierras, sino que murieron millones de campesinos humildes y cristianos que fueron arrasados entre el hambre y las enfermedades. Ahora bien, lo que fue una tragedia sangrienta en el campo rural fue un éxito luego en el campo industrial, que era la prioridad de los soviéticos. En este ámbito, el plan quinquenal logra sus objetivos incluso antes de lo previsto. Surgieron los gigantes industriales soviéticos como las centrales hidráulicas, las explotaciones mineras, las fábricas de automóviles y tractores, así como los complejos siderúrgicos. De 11 millones de obreros en 1928, se aumenta a casi 23 millones de obreros para 1932. Esta política industrializadora se mantendría para un segundo plan quinquenal para el periodo 1933-1937 y para un tercer plan quinquenal a partir de 1939. Sin embargo, este éxito industrial de la Unión Soviética también se logra gracias a una aparente contradicción. Contrario a la creencia de una economía soviética autogestionada y de una presunta enemistad a muerte entre los soviéticos y el capitalismo occidental, para su industrialización, el Estado soviético recibió un fuerte apoyo de numerosas empresas capitalistas occidentales. Con el aval del gobierno norteamericano, firmas de renombre como la Ford, la Standard Oil, General Electric y grupos vinculados a JP Morgan brindaron tecnología, patentes, financiamiento y asesores durante la era de Lenin y luego con Stalin en este proceso de industrialización que se llevó en una velocidad récord. A cambio, estas grandes empresas occidentales reciben concesiones del Estado ruso para el desarrollo de fábricas y la explotación de cuantiosos recursos naturales. No extraña pues que algunos de estos mismos grupos capitalistas que apoyaron la Revolución Rusa también fueron los primeros en presionar al gobierno de Estados Unidos para que reconociera diplomáticamente al Estado soviético, Estado que abría como nunca sus recursos a la explotación del mercado internacional. Estas relaciones diplomáticas se restablecen de forma plena y oficial para 1933. Mientras en el mundo occidental se vivían los desenlaces de la Gran Depresión, la Unión Soviética de Stalin se convertía en un referente de un proceso de industrialización a todo vapor. A pesar de la exitosa industrialización, la mejora general de las condiciones económicas avanzaba lentamente. Por otra parte, a pesar de su crianza y educación religiosa, durante el periodo de Stalin en la Unión Soviética, se continúa con la política bolchevique de rechazo a la religión y en particular rechazo al cristianismo. Numerosos lugares de culto fueron destruidos y líderes religiosos fueron perseguidos. Para 1931, la Catedral de Cristo Salvador de Moscú, la iglesia ortodoxa más alta del mundo para el momento, es dinamitada por los bolcheviques para la construcción de un ambicioso y faraónico proyecto arquitectónico que se conocería como el Palacio de los Soviets. Sin embargo, además de haber destruido esta catedral histórica, este palacio nunca fue construido. Si bien la religión fue perseguida, esta nunca fue oficialmente prohibida y permaneció en la vida privada de buena parte de las familias soviéticas. La relación de Stalin y la iglesia no sería reconciliada hasta unos años posteriores, pues las tendencias religiosas y conservadoras del pueblo ruso no podían ser aplacadas por completo. Stalin pasó de la persecución religiosa y la represión masiva contra sacerdotes en los años 20 y 30, de las cuales él fue también partícipe, a permitir de nuevo al clero oficiar servicios, celebrar fiestas religiosas, liberar sacerdotes y devolver a la iglesia algunos de sus monasterios. En esencia, volvió a legalizar el cristianismo en Rusia. Todo esto fundamentalmente a partir del contexto de la Guerra Mundial. No sería hasta el futuro gobierno de Nikita Khrushchev que habría una nueva ola de represión contra la iglesia. Otro aspecto llamativo respecto a Stalin fue su política a favor de la familia nuclear y de la natalidad.
Con la llegada de Lenin y los bolcheviques al poder, se toman medidas en contra de la familia y de los roles de género tradicionales. El marxismo consideraba el matrimonio como una institución burguesa y actuó en consecuencia. Una de estas medidas fue que Rusia en 1920 se convierte en el primer país moderno en legalizar el aborto. Otra de estas medidas fue relajar sumamente todo el proceso para que las personas pudiesen divorciarse. Igualmente se anula la antigua prohibición que había en el zarismo a las relaciones entre personas del mismo sexo. Todas estas medidas empiezan a debilitar el tejido social y la estabilidad familiar. Stalin, en su visión de socialismo nacional, asume una política pro natalidad y a favor de la familia como base de una sociedad estable. Para 1936, Stalin decreta la prohibición del aborto, se crea una red de hospitales y centros para atender a embarazadas y niños en situaciones críticas, y desde el Estado se hacen campañas que presentan la maternidad y la familia como un valor humano y patriota. Igualmente se ponen nuevas restricciones que impidiesen que los divorcios se diesen a la ligera, como en efecto estaba ocurriendo, y para 1933 las relaciones entre personas del mismo sexo fueron penalizadas como antes de que Lenin llegara al poder. A medida que el país se va recuperando económica y socialmente de la convulsa etapa que vivió, Stalin comienza a ser celebrado y exaltado mediante una propaganda masiva a lo largo y ancho del país. Contrario a la imagen de una personalidad fría, modesta y testaruda, de un provinciano que no parecía buscar el personalismo ni el reconocimiento, Stalin se convierte en una figura de reverencia a una escala similar o incluso superior que su antecesor Lenin. Esta glorificación de Stalin marca un punto de inflexión en la propaganda y la cultura soviética. Su imagen estaba en hogares, oficinas gubernamentales, escuelas, en las calles y en todas partes. Los retratos oficiales presentan un Stalin esbelto y poderoso, ocultando imperfecciones como sus cicatrices de la viruela o su estatura media. Por otra parte, muy relevante para los demás países, durante la era de Stalin, la diplomacia soviética avanza a gran escala. Negocian toda clase de tratados de neutralidad y de no agresión con múltiples países, y la Unión Soviética se convierte en la gran articuladora y financista del comunismo a nivel mundial. Por otro lado, el avance del imperialismo japonés y el surgimiento del nacionalsocialismo alemán comenzaban a verse con preocupación en los pasillos del Kremlin. Los soviéticos temían más a los movimientos nacionalistas que a los partidos liberales o conservadores. Por otra parte, la Rusia de Stalin también estuvo marcada por un alto nivel de control y castigos políticos. En el artículo 58 del Código Penal ruso de 1927 se permite la detención de personas sospechosas de actividades consideradas como contrarrevolucionarias, dando inicio así a la figura del enemigo del pueblo. El que no denunciara a un vecino sospechoso de ser opositor o de conspirar se podía volver culpable de los mismos delitos. Stalin desarrolla una suerte de estado psicológico cuasi obsesivo, de vigilancia y desconfianza permanente de todos quienes le rodean. Este comportamiento, que rayaba en lo maníaco, demostró ser muy efectivo para el sostenimiento del poder. Para Stalin, la estabilidad era un valor que debía mantenerse a cualquier precio. Ante las amenazas externas e internas de sabotaje a su proyecto, incrementa ampliamente las actividades de espionaje y de inteligencia. En paralelo al proceso de transformación de un país agrario a uno industrializado, en la década de 1930 se da inicio al proceso llamado la Gran Purga, una serie de campañas de arresto, persecución y neutralización de decenas de miles de personas consideradas como opositores al régimen, incluyendo miembros del mismo gobierno, desde los más bajos hasta los más altos rangos. El punto de inflexión que da inicio a estas purgas se da en agosto de 1936, cuando se lleva a cabo un juicio en Moscú contra Zinoviev, el aliado de Trotsky que mencionamos previamente, así como a otros 14 acusados, la mayoría de ellos bolcheviques, bajo cargos de formar una organización para conspirar y acabar con la vida de Stalin y otros líderes soviéticos de la mano del apoyo de Trotsky. Zinoviev fue declarado culpable y ejecutado públicamente el 25 de agosto de 1936. Esta era la primera vez que el gobierno de Stalin acababa públicamente con la vida de un destacado miembro del partido bolchevique. Durante la llamada Gran Purga, la represión política se extiende también sobre las Fuerzas Armadas y sobre importantes bolcheviques, una vez que habían sido figuras u oficiales prominentes de la Revolución de Octubre o sus años posteriores, siendo víctimas de acusaciones y juicios dudosos.
En agosto de 1940, León Trotsky, en su exilio en México, es neutralizado por un agente de la inteligencia soviética. Stalin, en un tiempo relativamente corto, había transformado por completo a Rusia y estabilizado a la unidad soviética, reconvirtiendo el patriotismo zarista en un patriotismo soviético del único territorio que para la década de los 30 clamaba estar construyendo el socialismo. Mientras todo esto ocurría, no eran pocos los conflictos geopolíticos en Europa heredados de la Primera Guerra Mundial. Para 1939 ocurre un pacto entre la Alemania nacionalsocialista y la Unión Soviética, acordando, entre otras cosas, la no agresión dentro de sus intereses expansionistas. Semanas después, ambos países invaden Polonia y se reparten territorios considerados como viejas posesiones de Alemania o de Rusia. Por múltiples razones que merecen otro video, estos hechos desencadenan que Inglaterra y Francia le declaren la guerra a Alemania y con ello inicie una espiral de violencia conocida como la Segunda Guerra Mundial o la Gran Guerra Patriótica, como fue llamada por el gobierno soviético. Con la Europa occidental sumida en la guerra, Stalin ve las condiciones idóneas para consolidar su agenda de expansión soviética. Para 1941 llegan al Reich alemán reportes de presuntos movimientos de tropas soviéticos hacia las fronteras alemanas. Alemania decide ejecutar una operación que ya preveía como necesaria, la invasión del territorio soviético conocida como la Operación Barbarroja. La guerra entre Rusia y Alemania alcanzó unos niveles de violencia difíciles de medir en palabras. Este choque marcó la escalada de la guerra y significó la alianza de la Unión Soviética con Estados Unidos y con el Reino Unido, países que le proporcionaron armas, equipos y suministros vitales al Ejército Rojo para su lucha contra la Alemania nacionalista. Los asedios alemanes a las ciudades rusas fueron feroces, pero los soviéticos resistieron y lograron una inolvidable contraofensiva con Stalin como comandante en jefe. Para 1944, mientras los aliados avanzaban desde Normandía en Francia, en el frente oriental el Ejército Rojo soviético avanzaba hacia Alemania. Para febrero de 1945, en Yalta, los tres líderes del momento se encontraron en una encrucijada histórica. Stalin, Roosevelt y Churchill se reúnen para discutir el futuro no solo de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, sino de todo el ordenamiento mundial. En medio de la tensión y el respeto protocolar, se tomaron decisiones importantes sobre la repartición de Europa entre los bloques occidentales y soviéticos y la creación de la Organización de las Naciones Unidas. Para abril, las tropas soviéticas alcanzan Berlín y el régimen nacionalsocialista finalmente se rinde en mayo. La Rusia de Stalin pasaría a la historia como aquella que venció y conquistó al Berlín nacionalsocialista. Por su parte, dentro de las fronteras de la Unión Soviética, se empieza a promover fervientemente el patriotismo y la defensa de las causas nacionales. Tras el fin de la guerra, la Unión Soviética había sufrido millones de pérdidas humanas y considerables pérdidas económicas. Un Stalin de casi 70 años se presentaba ante un nuevo gran reto, el de restablecer el orden y las condiciones materiales de su nación. Sin embargo, en términos políticos, casi todas las amenazas serias para Stalin habían sido ya aplacadas. Para marzo de 1946 es decretado un cuarto plan quinquenal para la recuperación y el desarrollo de la economía nacional. Tras un esfuerzo especial de las regiones periféricas de la Unión y un importante músculo financiero de prestamistas extranjeros, el plan fue realizado en 4 años y 3 meses y obtuvo resultados positivos en materia industrial. A pesar de los logros que se anunciaban, el crecimiento económico era lento y gran parte de la población se mantenía en las condiciones precarias que caracterizaron a la Europa posguerra. En esta nueva etapa posguerra, Stalin permanece cada vez más aislado y las decisiones solo emanan de su grupo cercano. Las reuniones del Comité Central del partido son cambiadas por cenas en la casa de Stalin con su círculo íntimo, donde se discuten y se toman las decisiones de gobierno. El robusto aparato partidista había sido descuidado y se había limitado a la burocracia y la adulación del líder. Ocurren nuevas depuraciones internas, la más sonada de ellas, el ostracismo al que fue condenado el famoso mariscal de guerra Georgy Zhukov, de forma que el control se mantenía bajo los mismos métodos burocráticos y represivos.
A partir de 1950, la salud de Stalin comienza a declinar. El asunto de la sucesión se había convertido en la gran preocupación de los principales cabecillas. La memoria de Stalin fallaba constantemente, se agotaba con facilidad y contaba con una hipertensión aguda. El temido líder que gobernaba la potencia socialista se enfrentaba ahora a su propia fragilidad física. Pero la política avanzaba. En 1952 se ratifica el quinto plan quinquenal para el desarrollo de la industria pesada. A pesar de que no pronunció más que un breve discurso cuando presentó este plan, Stalin dominó con su característico verbo. Este fue el último de los congresos comunistas de la Unión Soviética al que asistió el máximo líder. En 1953, la figura de Joseph Stalin estaba envuelta en una aura de expectativa y misterio. Finalmente, tras varios días de agonía, el máximo jefe del comunismo, el Zar Rojo, moría la noche del 5 de marzo de 1953. El líder sagaz y despótico que marcó la historia como pocos, moría de un ataque cerebrovascular en su dormitorio, dejando a un imperio entero en un estado de expectativa y de transición. Al día siguiente, la Unión Soviética y el mundo entero escuchan el anuncio oficial por radio: Stalin ha muerto. Para muchos soviéticos era como ir a hablar de la muerte de un dios. El cuerpo embalsamado de Stalin permaneció junto al de Lenin en su mausoleo y millones de soviéticos acudieron a visitarlo. Luego de ocupar el cargo de secretario general del Partido Comunista Soviético por más de 30 años, su partida abría una nueva lucha interna, en la que se termina imponiendo el oficial Nikita Khrushchev, miembro de un ala más occidentalizada y reformista del Partido Comunista. Khrushchev inicia poco después el llamado proceso de desestalinización y de una mayor apertura política y económica. El cuerpo de Stalin fue retirado del mausoleo en 1961 durante este proceso que buscó bajar a Stalin del altar en que se encontraba y culparlo solamente a él de todos los viejos males de la Unión Soviética. La mirada de los rusos ahora se dirigía hacia el futuro, con una mezcla entre esperanza, incertidumbre y nostalgia. Para algunos, incluso reconociendo sus excesos violentos, Stalin representó el caudillo que convirtió a Rusia en una potencia mundial, alguien que elevó el orgullo patriótico soviético y lo puso a competir a la par del gigante estadounidense. En otros linderos, muchos no olvidan la hambruna y el holodomor, la brutalidad discrecional de la represión y la burocracia desalmada en que se convirtió el Imperio Rojo. Así termina la vida de Joseph Stalin, un sencillo campesino que logró imponerse como líder de un vastísimo territorio y cuyo enigma seguirá dando de qué hablar por varias generaciones. Nikita Khrushchev o Khrushchev nace el 15 de abril de 1894 en una aldea campesina muy pobre ubicada en Kalinovka, lo que hoy forma parte de Kursk en Rusia, un lugar muy cercano a la actual frontera con Ucrania. Sus padres eran campesinos de origen ruso, pero la incipiente industrialización obligó al padre de Nikita a transitar por muchos trabajos, ausentándose por largos periodos de casa. Luego de que Nikita trabajara como cuidador de ganado y se educara por 4 años, en 1908, con 14 años de edad, se traslada junto con su padre a la ciudad de Yuzovka en el Donbass, ciudad que hoy se conoce como Donetsk. Allí aprende metalurgia, trabaja en una fábrica y empieza a involucrarse en la política obrera del momento, además de divulgar lecturas del diario Pravda, que era el órgano periodístico de los socialistas rusos en el exilio. Contrario a la propaganda habitual, desde finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, el imperio zarista lograba en Rusia importantes desarrollos en materia económica, industrial, social y educativa. Sin embargo, en este dinamismo también se introducían en Rusia muchas de las ideas en boga en Occidente: el liberalismo, el antimonarquismo, el socialismo y todas sus variantes. El Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, que luego sería renombrado como Partido Comunista, agrupaba las fuerzas marxistas de la región, divididos entre bolcheviques y mencheviques. Este vigoroso imperio zarista, que era un caldero revolucionario a inicios del siglo XX, termina acudiendo en 1914 a la Gran Guerra, hoy llamada como Primera Guerra Mundial. Ser un trabajador metalúrgico calificado salvó a Khrushchev de partir a los duros campos de batalla. Para 1914 se casa con Yefrosinia Pisareva, con quien tuvo 2 hijos en los próximos años.
a la par que se seguía involucrando mucho más en las huelgas y en los movimientos obreros de la región. Con un pueblo desgastado por la guerra, los factores políticos internos de Rusia ven la oportunidad perfecta para conducir una revolución que terminó en la abdicación del zar Romanov, en la formación de un gobierno republicano provisional y meses después en la toma del poder por parte de los bolcheviques liderados por Vladimir Lenin. Durante estos meses revolucionarios, Khrushchev fue electo en mayo como presidente del Soviet o Consejo de Trabajadores de Rudchenkovo, la región minera donde estaba trabajando en aquel entonces. Pero no fue hasta el estallido de la guerra civil rusa, en la que se enfrentaron revolucionarios bolcheviques contra monárquicos zaristas, que Khrushchev se termina uniendo al bando bolchevique de entre todos los grupos que estaban en pugna. Khrushchev fue uno de los primeros comisarios políticos de los bolcheviques durante la guerra, hasta que se impusieron victoriosos en toda Rusia en 1921. Durante este periodo, su esposa fue víctima fatal de la estela de hambre y enfermedades que dejó la guerra. Ya convencido del ateísmo bolchevique, Khrushchev no permitió que el ataúd de su esposa entrara a la iglesia local. Terminada la guerra, Khrushchev vuelve a las minas, ahora como subdirector de asuntos políticos, pero también se entrega con buenos resultados a reanudar la producción. Eran los tiempos de la nueva política económica de Lenin, un programa de tímida apertura económica ante la grave escasez y ociosidad productiva tras la guerra y la colectivización de los primeros años soviéticos. Ya con buenas conexiones políticas y mostrando buenos dotes de liderazgo y capacidades técnicas, en 1922 Khrushchev es nombrado secretario del Partido Comunista en la ciudad de Yuzovka, que en 1924 se le cambiaría el nombre a Stalino. En enero de 1924 moría Vladimir Lenin. Stalin tomaba el control del partido, pero no sin resistencia de líderes rusos judíos como Trotsky y Zinoviev. Empezaba una pugna entre la visión del socialismo en un solo país de Stalin y la visión del socialismo internacional y la revolución permanente de Trotsky. Khrushchev tuvo un segundo matrimonio que duró muy poco, aunque poco después conoció a Nina Petrovna, una activista del partido con quien viviría el resto de su vida y tendría 2 hijos más. Para 1925, Khrushchev se había ganado la confianza total del zar Kaganovich, quien se había consolidado como el líder del partido en la Ucrania soviética. Recordemos que desde 1921 se proclama la República Socialista Soviética de Ucrania, que pasa a ser un estado satélite de la Unión Soviética. Bajo el padrinazgo de Kaganovich, Khrushchev siguió creciendo meteóricamente en las estructuras del partido, que al final era el órgano que controlaba tanto al gobierno como al Estado. Para 1928, ya Khrushchev era el segundo al mando de los asuntos del partido en Ucrania. La zar Kaganovich se traslada a Moscú ahora como estrecho colaborador cercano a Stalin y Khrushchev decide seguirle el paso. Ahora en Moscú retoma los estudios en la Academia Industrial Stalin, desde donde sigue persistentemente escalando posiciones en el partido, involucrándose en intrigas y en conspiraciones internas. Para 1934, ya Khrushchev se había convertido en el líder del partido en la seccional de Moscú y había sido aceptado con voz y voto en el comité central del partido. Entre 1932 y 1934, las tierras ucranianas viven el devastador proceso que hoy se ha llamado como Holodomor. En el marco de la colectivización de las tierras ucranianas por parte de los soviéticos rusos, se produce una hambruna que acabó con la vida de entre 1 millón y 10 millones de ucranianos según las distintas fuentes. Durante este tiempo, Khrushchev estuvo en Moscú como líder del partido de esa ciudad. Mientras ocupaba este cargo, fue un persistente supervisor de la construcción del metro de Moscú, el proyecto de infraestructura más ambicioso del momento. Desde 1932, Khrushchev también empieza a estar en reuniones personales con Stalin y poco a poco van construyendo una muy buena relación. Para los últimos años de la década de los 30 se lleva adelante el proceso que sectores de la historiografía han llamado como la Gran Purga, en el que fueron arrestados, perseguidos, exiliados o neutralizados un gran número de miembros del Partido Comunista y de las Fuerzas Armadas. Khrushchev desde el inicio apoyó de forma decidida la operación y acusaba a los perseguidos por Stalin de ser una pandilla de trotskistas y zinovievistas que se oponían al socialismo nacional stalinista.
Muchos de los colegas, conocidos y amigos de Khrushchev fueron víctimas de esta política de purga, como él mismo reconoce en sus memorias. Por ejemplo, en la dirección del partido para la ciudad de Moscú había 38 altos funcionarios, de los cuales 35 fueron execrados totalmente de las estructuras de poder. Para 1937, Khrushchev es nombrado como líder del Partido Comunista en la Ucrania soviética y con su llegada se intensifican estas purgas. Para 1939, Khrushchev ya era miembro de pleno derecho en el Politburó del partido. Ese mismo año, en acuerdo mutuo, alemanes y rusos deciden invadir Polonia con el argumento de recuperar territorios que antiguamente pertenecían a Alemania y a Rusia. Por una multitud de razones, esto desembocaría poco después en una amplia guerra en distintas partes del mundo, llamada Segunda Guerra Mundial por occidentales y Gran Guerra Patria por los rusos. Khrushchev acompañó a las tropas de Stalin durante la ocupación de Polonia. Muchos de los que vivían en la zona invadida por los soviéticos, que hoy es la parte oriental de Polonia, eran personas ruso-ucranianas que recibieron inicialmente con regocijo la medida. Khrushchev se encargó de maniobrar políticamente para que las provincias polacas ocupadas votaran a favor de anexarse a la Unión Soviética, lo que se materializa formalmente el 1 de noviembre de 1939. Para 1941, Inglaterra y Francia estaban directamente involucradas en la guerra contra el Reich alemán y contra su aliada Italia. España ayudaba a ambos bandos bajo la sombra y Estados Unidos miraba todo muy de cerca. La Rusia de Stalin veía a una Europa occidental frágil y debilitada, con las condiciones para continuar el avance soviético más allá de Polonia. Los alemanes registran presuntos movimientos inusuales de tropas soviéticas hacia las fronteras alemanas. Por razones sobre las que historiadores tienen diferentes versiones, Alemania decide lanzar la famosa Operación Barbarroja en junio de 1941, con más de 3 millones de soldados de las potencias del eje penetrando y ocupando Bielorrusia, los países bálticos y parte de Rusia y Ucrania. Cuando las tropas nacionalsocialistas alemanas cruzan las fronteras del poderoso Imperio ruso, con apoyo de la División Azul Española, del ejército italiano y decenas de miles de voluntarios de Europa, Khrushchev se encontraba en Kiev, la capital de Ucrania, y es inmediatamente nombrado como comisario político de las tropas soviéticas en el frente ucraniano. Allí trabaja como intermediario entre los comandantes militares en batalla y los jefes políticos en Moscú. Leales a la orden de Stalin de no retirarse de la capital de Ucrania, cientos de miles murieron defendiendo a Kiev y más de 500.000 soviéticos fueron tomados como prisioneros. Luego de otra derrota intentando una contraofensiva en la zona ucraniana de Kharkov, Khrushchev fue perdonado y enviado de nuevo como comisario político a Stalingrado, que tenía tiempo sufriendo un duro asedio por parte de los alemanes, aunque allí no tuvo un rol significativo en la famosa defensa de la ciudad ni en la posterior contraofensiva que ya había sido planificada con anterioridad por el general Georgy Zhukov. Los soviéticos logran repeler a los alemanes con exitosas contraofensivas que los expulsan de ciudades como Stalingrado tras duros meses de sitio. Khrushchev sirvió en otros frentes de guerra y entró con los soviéticos cuando reconquistaron Kiev de manos alemanas en noviembre de 1943. Khrushchev es nombrado como primer ministro de la República Soviética de Ucrania y renombrado como secretario del partido en ese país. Un atípico caso en Ucrania en que coincidió en la misma persona el cargo de líder del partido y líder de la administración pública. La mayoría de las memorias sobre el desempeño militar de Khrushchev son positivas por parte de los jefes militares. En 1943, como primer ministro de Ucrania, Khrushchev se dedica a la ardua reconstrucción de una región devastada, la cual fue avanzando lentamente bajo su mando. Todo esto mientras tenía que combatir el insurgente movimiento de partisanos ucranianos nacionalistas que querían separarse de la Unión Soviética. Tras solo conseguir una tímida recuperación y rogarle por meses a Stalin, incluso personalmente, consigue que Moscú apruebe unas pequeñas ayudas a la población ucraniana hambrienta, mientras Khrushchev avanzaba en una política de colectivización del campo en la Ucrania occidental. En 1949, Nikita deja como primer ministro de Ucrania a uno de sus protegidos y vuelve a Moscú luego de haber gobernado Ucrania por casi 8 años con interrupciones. Es objeto de especulación por qué Stalin volvió a llamar a Khrushchev para Moscú a finales de los años 40, cuando ganaban fuerza las discusiones y especulaciones sobre quién sería el sucesor del líder, con un Georgy Malenkov o un Lavrenti Beria que lucían como sus herederos. Lo cierto es que Khrushchev asume de nuevo como líder del partido en la región de Moscú para 1949.
Un Stalin bastante avanzado de edad había sustituido las reuniones del partido por cenas nocturnas con su círculo político íntimo, que en ocasiones duraban hasta el amanecer en medio de bebidas, entremezclando las discusiones sobre asuntos de alto gobierno con ocio y entretenimiento, como la vez en que Stalin pidió a un Khrushchev de 60 años que bailara una danza tradicional ucraniana frente a todos. Pero la mayoría veían venir el desenlace final del máximo líder. Algunos lo esperaban con ansias. De esta forma, tras un derrame cerebral el 1 de marzo de 1953, Stalin fallecería 4 días después, el 5 de marzo. Desde el derrame iniciaron las discusiones e intrigas sobre el nuevo gobierno por formarse y el futuro de la Unión Soviética. Se forma un gobierno provisional en que Georgi Malenkov era el presidente del Consejo de Ministros y Lavrenti Beria quedaba como segundo al mando al tener el control de los órganos de seguridad, mientras Khrushchev quedaba relegado a tareas del Comité Central del partido. Pero el juego de ajedrez apenas estaba empezando en esta nueva configuración de poder compartido sin un líder claro. Beria inicia una serie de reformas que apuntan a una mayor apertura política, pero son rechazadas por Khrushchev y Malenkov, quienes las señalan de anticomunistas, y empiezan a ver un complot de Beria contra ellos. Tras extensa planificación militar y política de Khrushchev, Beria es arrestado en junio del mismo año 1953. 4 meses después, Beria sería el último alto líder soviético ejecutado tras un conflicto de poder. En septiembre, Khrushchev logra una victoria al ser electo como primer secretario del partido, mientras la administración estatal seguía en manos de Malenkov y la pugna continuaba. Finalmente, para 1955, cuando ya soplaban los aires de la desestalinización, se usaron pruebas de que Malenkov fue cómplice en la política represora de Stalin contra los mismos altos funcionarios soviéticos, y con este pretexto, el Comité Central lo destituye como presidente del Consejo de Ministros y nombra a Nikolai Bulganin, un aliado de Khrushchev, en este cargo. Aunque no ocupaba la primera magistratura del Estado, ahora era indiscutible la posición de Khrushchev como el principal líder del estamento soviético. Pero a finales de 1955, miles de presos políticos ya habían sido liberados y sus testimonios fueron combustible para la creciente ola política que buscaba culpar a Stalin de todos los viejos excesos soviéticos. Para Khrushchev, depurar la imagen del partido de la violencia stalinista era clave para recobrar la simpatía en la población. Esto llevó a que en el 20º Congreso del partido, en febrero de 1956, Khrushchev pronunciara el famoso discurso secreto ante una sesión cerrada de casi 4 horas, en el que criticó duramente varios de los aspectos de la política de Stalin. Pero de secreto tuvo poco el discurso. A las semanas ya copias enteras corrían por todo el mundo. El discurso tuvo reacciones variadas, desde protestas a favor de la memoria de Stalin hasta revueltas en contra del stalinismo, como en Polonia y Hungría en 1956. En el caso de Hungría, cuando ese país anuncia que abandonaría el Pacto de Varsovia, Khrushchev envía tropas soviéticas a aplastar el levantamiento con más de 4.000 muertos. Otro efecto del discurso secreto fue la consolidación de una camarilla de jóvenes oficiales soviéticos que buscaban más modernización y apertura, entre los que estaba un joven llamado Mikhail Gorbachev. Pero a la par iniciaba la famosa política del deshielo o de desestalinización de la que ya vamos a hablar. Cuando Khrushchev intensifica su propuesta de centralizar la economía y reducir el rol del Estado en la industria, Malenkov, Molotov y Kaganovich y otros estalinistas aceleran conspiraciones en su contra, pero Khrushchev, que tenía la lealtad de la mayoría de los jefes del partido y del ministro de Defensa Georgi Zhukov, logró neutralizarlos y en julio de 1957 son expulsados los principales estalinistas del Comité Central y del Presidium soviético. Luego de esto, temeroso de la popularidad del ministro de Defensa Georgi Zhukov, Khrushchev maniobra para que también fuese marginado del Presidium. Y la estocada final en su consolidación del poder vino al organizar la destitución de Bulganin como presidente del Consejo de Ministros y el nombramiento de él mismo, Nikita Khrushchev, como nuevo representante de este cargo en marzo de 1958. Luego crea una suerte de Consejo de Defensa que le otorgaba además el rol de comandante en jefe.
Ya consolidado en el poder, Khrushchev inició una nueva política tras casi 40 años de leninismo y estalinismo, que se llamó como el deshielo de Khrushchev o la política de desestalinización. Se empiezan a ejecutar reformas que dan pie a una mayor libertad política. El concepto de dictadura del proletariado se cambia por el de Estado de todo el pueblo. Se eliminan los tribunales especiales operados por órganos de seguridad y se liberan a cientos de miles de prisioneros. Durante su gobierno no hubo juicios políticos importantes y los castigos políticos se limitaban a la vía administrativa, como expulsión del partido, del trabajo o de la universidad. Parte del deshielo a su vez implicó una sutil apertura económica, especialmente en lo referido a un mayor comercio internacional. Khrushchev también procura reducir la fuerte centralización burocrática que regulaba la economía, lo cual le trae todo tipo de problemas con altos funcionarios soviéticos. Asimismo, se facilita desde el gobierno una masiva migración del campo a la ciudad que vino de la mano de un programa de construcción masiva de viviendas. Khrushchev también impulsa una política de fortalecimiento de las granjas estatales y de cultivo de tierras vírgenes, especialmente de maíz, para lo cual busca asesoría en Estados Unidos. Igualmente, a nivel cultural, Khrushchev permite un mayor nivel de libertad en la escritura, en las artes, en la información de los medios públicos y en la entrada de productos culturales foráneos, desde música hasta cine, sin dejar de vigilar o restringir en casos excepcionales las obras que fuesen consideradas como muy antigubernamentales. También abre el país a la visita en masa de extranjeros y da una mayor libertad para que rusos puedan viajar al exterior y conocer el modo de vida occidental. Pero el aspecto definitivo que marcó la política del deshielo fue la política exterior y de defensa de Khrushchev, en un contexto donde la prioridad era buscar el cese de tensiones con Estados Unidos y con otros países occidentales. Al llegar al poder, Khrushchev era muy poco conocido para el mundo. Inspiraba la imagen de alguien enérgico, pero no la de un estadista o un hombre de luces. No faltaron quienes lo veían como un bufón, como el viejo bufón de Stalin. Un biógrafo de Khrushchev describe al líder de esta forma: podría haber sido encantador o vulgar, exuberante u hosco, pero fuera lo que fuera, con lo que se hubiese encontrado, era más humano que su predecesor e incluso más que la mayoría de sus homólogos extranjeros. Y para gran parte del mundo, él fue suficiente para hacer que la Unión Soviética pareciese menos misteriosa o amenazante. Khrushchev da varios ultimátums a las potencias occidentales para alcanzar una solución negociada al problema de la Alemania dividida, con la amenaza de que la Unión Soviética extendería su influencia en Alemania si no llegaban a una negociación. Asimismo, se empeña en la modernización del ejército ruso, enfocándose en las nuevas armas avanzadas, en un programa de misiles balísticos de largo alcance como nuevos ejes de la guerra. Se reducen las tropas, los soldados y la exención del servicio militar se hace cada vez más común en Rusia. De la mano con el programa de misiles, Khrushchev apoya firmemente el llamado Programa Espacial Soviético, que lanza presuntamente el primer satélite artificial fuera de la órbita terrestre, aunque muchas figuras prominentes y especialistas argumentaron que todo fue un montaje. Khrushchev buscaba siempre dar muestra pública de su poder de fuego como mecanismo de disuasión, especialmente con los misiles balísticos intercontinentales. Esto llevó a la llamada brecha de los misiles, un término que se usaba en los Estados Unidos de los años 60 para alegar que la Unión Soviética había pasado a tener un arsenal misilístico más grande que el de la potencia norteamericana. Y con ese argumento, Estados Unidos aumenta todavía más su ya extenso gasto en defensa militar y en fabricación de misiles, aunque luego se mostró que el poder de fuego de la Unión Soviética era considerablemente menor que el exhibido. De todas formas, Khrushchev se centra en una política de acercamiento con los Estados Unidos. Esto lleva a visitas de Khrushchev a Estados Unidos y a visitas de Nixon como vicepresidente de la Unión Soviética para trabajar en nuevos acuerdos políticos y económicos. En septiembre de 1959, Khrushchev viaja a los Estados Unidos, la primera visita en la historia de un líder soviético a la potencia anglosajona. Allí, entre otras cosas, logra un acuerdo para retirar su ultimátum respecto al tema de la Alemania dividida. El presidente Eisenhower quedó poco impresionado con el líder soviético y no le dedicó mayores elogios. Sin embargo, lo que parecía una nueva relación más armoniosa presentó unos primeros conflictos con la captura de un avión espía estadounidense en territorio soviético. Eisenhower anunció que suspendería este tipo de vuelos, pero denunció a Khrushchev de arruinar la gran cumbre internacional que justo se estaba dando en esos días. La visita de Eisenhower a la Unión Soviética fue cancelada por el mismo Khrushchev y ese año habría elecciones en Estados Unidos en las que sería electo John Kennedy.
Khrushchev hizo una segunda visita a los Estados Unidos en septiembre de 1960. No había sido invitado, pero se designó como jefe de la delegación a la ONU. Cuando se discutió una resolución soviética en contra del colonialismo, ocurrió el famoso incidente del zapato, cuando entre acusaciones entre distintos países de quién era más colonialista que quién y haciendo fuertes señalamientos a la Unión Soviética, Khrushchev se quita el zapato y empieza a golpearlo contra el escritorio de forma repetida, frente a la sorpresa de los demás diplomáticos. Para la extrañeza de Khrushchev, Kennedy tendría un discurso nada conciliador con el comunismo. En abril de 1961, Khrushchev logra una victoria propagandista con el primer presunto vuelo espacial tripulado lanzado por Rusia. A la par que Kennedy quedaba muy mal ante el mundo por el fracaso de la invasión a Cuba de exiliados cubanos conocida como Bahía de Cochinos, la cual fue traicionada a última hora por la CIA y elementos estadounidenses. Frente a esto, Khrushchev amenaza que defendería a Cuba con misiles soviéticos si era necesario. Con el alza de tensiones entre este y oeste, Khrushchev autoriza en 1961 al líder de la Alemania socialista a construir lo que sería conocido como el Muro de Berlín. Estas tensiones llegaron a su máximo punto con la renombrada crisis de los misiles en Cuba en octubre de 1962. Los soviéticos habían convencido a Castro de instalar misiles de alta potencia en Cuba, considerando además que Estados Unidos tenía numerosas bases de misiles cerca de la Unión Soviética. Poco después, Kennedy fue informado que los aviones espías estadounidenses sobre Cuba habían detectado este armamento que solo estaba a 140 kilómetros de las costas estadounidenses. El 22 de octubre, Kennedy se dirige a la nación alertando del grave peligro que esto presuntamente significaba y anunciando un bloqueo militar a Cuba. Iniciaba así un forcejeo diplomático y militar en que los soviéticos temían que los norteamericanos invadiesen la isla caribeña. Desde los medios occidentales se vendió la situación como la de una posible catástrofe mundial, mientras que en la Unión Soviética hubo calma. Khrushchev le propone a Estados Unidos retirar los misiles de Cuba a cambio del compromiso de Estados Unidos de no invadir Cuba y de que retiraran los misiles estadounidenses en Turquía que apuntaban directamente a Rusia. Estados Unidos acepta, aunque el acuerdo sobre los misiles estadounidenses en Turquía no se hizo público hasta poco antes de la muerte de Khrushchev, por lo que la negociación fue públicamente vista como una victoria estadounidense que mermó la popularidad de Khrushchev. Pero más allá de todo esto, a partir de este momento de máxima tensión, empiezan a mejorar gradualmente las relaciones entre ambas potencias. Otro aspecto clave de esta era fue lo referido al gran continente asiático. Apenas Khrushchev asume el poder, aumenta la ayuda de la Unión Soviética a China, especialmente con dinero y como asesores en su proceso de industrialización, en lo que algunos han descrito como la mayor transferencia de tecnología en la historia. Pero eventualmente Mao Zedong se opone a la semiapertura de Khrushchev y a su acercamiento a Occidente, vendiendo a China como la verdadera comunista y criticando la desestalinización, por lo que las relaciones empezaron a deteriorar hasta que la Unión Soviética retira a sus asesores de China y buena parte de su ayuda económica. Pero a pesar de su astucia, Khrushchev no era incuestionable como Stalin, y las intrigas de poder no se habían detenido. A partir de 1964, el líder del Soviet Supremo, Leonid Brezhnev, antiguo pupilo de Khrushchev, empieza a promover la matriz de una necesaria destitución de Khrushchev, que tenía ya varios meses ausente de Moscú. Brezhnev, con ayuda del presidente de la KGB, fue convenciendo a distintos altos oficiales y convoca una reunión del Presidium donde Khrushchev fue atacado por sus políticas. Esa noche, Khrushchev llama a un amigo y colega del Presidium y le dice que no pondrá resistencia, abro comillas. Estoy viejo y cansado, hay que dejarlos hacer frente por sí solos. He hecho lo más importante. ¿Podría alguien haber soñado con decirle a Stalin que no nos servía más y sugerirle su retiro? Ahora todo es diferente. El miedo se ha ido y podemos hablar de igual a igual. Esta es mi contribución. No voy a oponer resistencia. Cierro comillas. El 14 de octubre de 1964, el Presidium y el Comité Central votaron a favor de aceptar el retiro voluntario de Khrushchev de sus funciones. Brezhnev fue electo como primer secretario, mientras que Alexei Kosygin sucedió a Khrushchev como primer ministro, culminando así los casi 10 años en que de facto Nikita Khrushchev, un hombre de origen humilde campesino, gobernó uno de los imperios más grandes del siglo XX.
A diferencia del hábito soviético hasta entonces, tras su destitución, Khrushchev no fue encarcelado, ni mucho menos sufrió alguna pena capital. Luego de su retiro, Khrushchev cayó en una fuerte depresión. Tenía una pensión y 2 casas, pero estaba fuertemente vigilado y el gobierno lo había borrado de la vida pública. En sus últimos días, Khrushchev visitó a su yerno y ex ayudante y le dijo: «Nunca lamentes lo que viviste en los tiempos tormentosos y lo que trabajaste conmigo en el Comité Central. Nosotros todavía seremos recordados». El 11 de septiembre de 1971, Khrushchev muere de un ataque cardíaco cerca de su casa en Moscú. Hasta sus últimos días fue tratado con recelo desde el gobierno, incluso en su muerte cuando se le negó un funeral de Estado. Las autoridades no anunciaron su muerte hasta el momento del velatorio y rodearon el cementerio con tropas temiendo posibles protestas. Las opiniones sobre Khrushchev siguen divididas al día de hoy. Muchos en Occidente y en Rusia lo valoran como uno de los mejores gobernantes que tuvo Rusia durante el siglo XX, el que trajo aires frescos a Rusia y el primero que se atrevió a disputar el carácter de semidios de Stalin mientras seguía habiendo duros stalinistas en el gobierno. Algunos otros lo ven como un traidor del legado soviético, aunque no le niegan su pragmatismo y sentido práctico. Luego de su muerte vino un periodo de intento de vuelta al estalinismo. Sin embargo, su gobierno sentó las bases para la futura generación de reformistas que irían tomando el poder en los años 80 y eventualmente, bajo el primer ministro Mikhail Gorbachev, darían muerte al experimento soviético y abrirían una nueva etapa para Rusia. Leonid Ilich Brezhnev nace en el seno de una familia obrera de origen ruso en Kamenskoye, Ucrania, el 19 de diciembre de 1906. Sus padres fueron Ilya Brezhnev, trabajador del sector siderúrgico, y Natalia Denisovna, ama de casa. Era una época marcada por el final del zarismo y el auge de las ideas marxistas-leninistas en las fábricas rusas, por lo que la influencia de su padre fue fundamental en la formación ideológica de Leonid. La revolución rusa encuentra en el joven Brezhnev y en miles como él el caldo de cultivo ideal para la lucha comunista. Eran tiempos de cambio en Europa. Una revolución derroca al zar del Imperio Ruso en 1917 y poco después los llamados bolcheviques instauran el primer Estado comunista del mundo tras acabar en un sótano con la vida de los zares y de sus 5 hijos. 4 años después de estos hechos, en 1923, Brezhnev es un joven de 17 años de mentalidad marxista que decide ingresar a la organización juvenil del Partido Comunista de la Unión Soviética, también llamada como Komsomol. Y 6 años después, en 1929, finalmente logra hacerse miembro formal del propio Partido Comunista. Para esta época, en los años 20 del siglo XX, la mano de obra especializada y técnica era muy solicitada. Muchos jóvenes recibían formación técnica de distinto tipo. Brezhnev en un principio estudia agricultura y gestión de tierras y obtiene el título de agrimensor en 1927 en una escuela técnica de Kursk. Luego de esto, en 1935, obtiene el título de ingeniero metalúrgico y se especializa en las industrias de hierro y de acero que estaban al este de Ucrania. Un detalle curioso es que durante su formación inicial en Kursk, para costear sus estudios, Brezhnev trabaja como un extra en un teatro local. Y en este teatro desarrolla talento por la actuación, habilidades histriónicas y un interés además por la poesía. Paralelamente sigue con su carrera política y militar, comienza con el servicio militar obligatorio entre los años 35 y 36 y realiza cursos en la escuela de tanques. Luego de ello actúa como comisario político en una fábrica de tanques y para 1939 es nombrado secretario del Partido Comunista para la región de Dnipropetrovsk. Pero antes de continuar, debemos recordar que la Unión Soviética, desde su nacimiento como país, había sido conducida por Vladimir Ilich Ulyanov, mejor conocido como Vladimir Lenin. A la muerte de este en 1924, ya el poder lo detentaba Joseph Stalin y en los años siguientes lo va a consolidar. Poco después, en las famosas purgas que parte de la historiografía llamado como la Gran Purga, entre 1937 y 1939, es que Brezhnev puede avanzar rápidamente
dentro del Partido Comunista y del Estado mismo, al ascender en los espacios que iban quedando vacíos. Brezhnev era un hombre templado, de cara sobria y cejas muy pobladas, estudioso y de inteligencia técnica. Su carácter generaba confianza en muchos de los amigos que fue haciendo durante su carrera. Era campechano en el trato y en apariencia austero, aunque a medida que fue escalando desbordó su apego a lujosos vicios: el mejor vodka, los mejores puros y cigarros, el mejor whisky, mujeriego insaciable y amante de los coches de lujo que conducía en alta velocidad en los alrededores de Moscú. Pero regresemos al Brezhnev joven y universitario. Para 1926, Brezhnev conoce a Victoria Pretovna Denisova, con quien contrae matrimonio para 1928. De esta unión nacen sus hijos, Galina Brezneva en 1929, seguido de Yuri Brezhnev en 1932. Victoria, la esposa de Brezhnev, lo acompañaría hasta el final en sus últimos días. Avanzando a los años 30 y 40, la Unión Soviética con Stalin alcanza un periodo de estabilidad mediante férreo control político y de acelerada industrialización y colectivización de tierras. Pero esto se ve interrumpido cuando las naciones europeas se embarcan en lo que los rusos han llamado como la Gran Guerra Patriótica, también conocida como la Segunda Guerra Mundial. En el frente ucraniano, Brezhnev se desempeña como comisario político en el Ejército Rojo. Sus responsabilidades incluyen garantizar la lealtad ideológica y política dentro de las tropas, así como mantener la disciplina, hacer propaganda y supervisar la moral de los soldados. La Unión Soviética, aliada con el bloque occidental capitalista, vence en la guerra, y en los años posteriores Brezhnev ocupa distintos cargos importantes en los comités regionales de Ucrania. Luego de la Segunda Guerra Mundial, el bloque anglosajón occidental capitalista y el bloque ruso-soviético se reparten el mundo en zonas de influencia. Y luego inicia lo que la historiografía ha llamado como la Guerra Fría, en la que ambos bloques aparentemente entran en una lucha existencial por el control del planeta. Lo cierto es que en este nuevo contexto, la innegable capacidad técnica de Leonid Brezhnev y los dotes para liderazgo y trato de personas que tenía le trae eventualmente un nuevo hito de su carrera en 1950, cuando es nombrado como primer secretario del Partido Comunista de la República Socialista Soviética de Moldavia. Sus logros en mantener, profundizar y consolidar el poder soviético, así como promover el comunismo en esas tierras que habían pertenecido a Rumania hasta la Segunda Guerra Mundial y luego fueron anexadas a la Unión Soviética, le fueron ganando un importante ascenso en las altas cúpulas de Moscú. A partir de 1952 llega uno de los momentos más importantes en la vida de Brezhnev. En ese año ingresa al Comité Central del Partido Comunista y es candidato a ser miembro del Politburó, que era fundamentalmente el órgano más poderoso de la Unión. Sin embargo, la brillante carrera política de Brezhnev estaba invariablemente unida a la figura de Stalin, y resulta que Stalin muere en 1953. Durante el caos institucional para la escogencia del nuevo líder, Brezhnev pierde parte de su estatus, o al menos ve reducido su participación en el Comité Central y en el Politburó. Aunque se mantiene en el tope de la dirigencia política, para 1953 acepta un cargo en el Ministerio de la Defensa como jefe de la dirección política del Ejército y de la Marina. Ya para 1954 se aclara el panorama en el liderazgo soviético. Había un sucesor ya consolidado. Nikita Khrushchev asume el poder total del imperio soviético. Nikita Khrushchev y Leonid Brezhnev no eran ningunos desconocidos, más bien tenían un vínculo importante, partiendo de su origen ucraniano compartido. Ambos procedían de allí. Brezhnev cultiva ese vínculo y se ve recompensado al poco tiempo, en mayo de 1955, cuando es nombrado por Khrushchev como primer secretario del Partido Comunista de la República Socialista Soviética de Kazajistán. Como vemos, donde el partido necesitara de un hombre como él iba de forma leal. Desde que Stalin gobernaba, había una pugna interna entre reformistas que creían que la Unión Soviética debía abrirse un poco más a Occidente y al capitalismo, y los que más bien se aferraban al socialismo nacional de corte más conservador y más stalinista. Khrushchev era parte de estas corrientes reformistas y Brezhnev se pliega totalmente a ello. Por lo que al llegar al gobierno, Khrushchev lanza el llamado periodo de deshielo, una serie de reformas que dieron mayor libertad en algunos aspectos de la economía y de la política, así como
el llamado proceso de desestalinización. Leonid Brezhnev, aunque parezca contradictorio, como veremos más adelante, fue una pieza importante en este proceso de reformas liberalizadoras como colaborador directo. Estas nuevas políticas soviéticas bajo el mando de Khrushchev también incluían el impulso y la ampliación de la producción agrícola. Así que Leonid Brezhnev, como primer secretario de la República de Kazajistán, tenía un trabajo sencillo pero clave: tener éxito en la campaña de Tierras Vírgenes, en la que Kazajistán era un territorio más que importante. Esta campaña tuvo un éxito fundamental, al menos en sus primeras etapas, en las que se cultivaron aproximadamente 36 millones de hectáreas de tierras que antes estaban baldías, tanto en los territorios de Kazajistán como Siberia, en los montes Urales, en el área del Volga y el norte del Cáucaso. Con el éxito de la campaña de Tierras Vírgenes a sus espaldas, Brezhnev regresa al centro soviético del poder en Moscú en febrero de 1956. Allí es electo nuevamente para el Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética y es candidato a miembro del Politburó. Asimismo, se hace con el control asignado de la industria de la defensa, del programa espacial, de la industria pesada y de capital. Se hace un hombre de peso en los manejos del Estado, ganado a pulso por un lado por su talento y su trabajo y por otro por su buena relación con Nikita Khrushchev. Sin embargo, sectores en la corriente ortodoxa y más estalinista de la cúpula soviética, contrarios a las reformas propuestas por Khrushchev, que consideraban que llevaban a la inestabilidad y a la entrega de la Unión Soviética y su soberanía a Occidente, estaban apostando por un golpe palaciego. Para mayo de 1960, Brezhnev es nombrado presidenta del Presidium del Soviet Supremo, cargo que se presenta como la jefatura del Estado, pero en realidad el poder estaba en Khrushchev como secretario del partido. Así que corre el año 1964 y Brezhnev renuncia a su puesto como presidente del Presidium del Soviet Supremo para establecerse como segundo secretario del Comité Central del partido. Esto era la mano derecha directa de Khrushchev. Con este cargo, su crecimiento en el estamento político había sido tal que ya era considerado como el heredero oficial sucesor de Khrushchev. Lo que no sabía Khrushchev es que desde 1963 Brezhnev se había involucrado en un complot para desplazarlo del poder. Pese a las reformas de Khrushchev, eran tiempos de problemas económicos que estaban en la palestra y que ejercían presión sobre la dirigencia soviética. Por otro lado, se mantenía el disgusto de un sector ortodoxo del Partido Comunista que consideraba que Khrushchev estaba traicionando el legado de Stalin y entregando la esencia del país. Khrushchev no lograba apaciguar a otros grupos internos que se le oponían, varios de los cuales ya se habían acercado a Brezhnev para proponerle un cambio de timón. Brezhnev en esta coyuntura ve la oportunidad de tomar las riendas del poder y aquel quien fuera su líder, su apoyo, su impulsor, se convirtió en el enemigo a vencer, a ser destronado. Así que para finales de 1964, Brezhnev consigue aglutinar una mayoría en el Politburó que vota a favor de la destitución de Khrushchev de su cargo, sobre la base de una serie de alegatos de incompetencia y de corrupción. Luego de esto, Brezhnev es nombrado como líder del partido y lo sucede en este cargo. Pero no sería él de inmediato quien asumiría los destinos de la Unión Soviética, sino que debió formar un triunvirato con el primer ministro Alexei Kosygin y el actual presidente del Soviet Supremo, Nikolai Podgorny. Este grupo, que tenía una visión crítica de las reformas de Khrushchev, estaría junto hasta 1966, cuando Brezhnev logra vencer en el muñequeo del poder y es elegido como secretario general del Comité del Partido Comunista. Tenía hacia el frente el desafío de estabilizar el país, revitalizar la economía y aumentar el poderío soviético en el concierto internacional. A pesar de la aparente afinidad entre Brezhnev y Khrushchev sobre cómo conducir a la Unión Soviética, al comienzo del llamado liderazgo colectivo de Brezhnev, Kosygin y Podgorny, aquella incipiente liberalización y descentralización de Khrushchev fueron sustituidas por políticas de tendencia estalinista y de corte más conservador y centralista. Incluso la influencia y la dirección de los líderes del Politburó se fue concentrando cada vez más en los antiguos jerarcas del partido, una suerte de consejo de ancianos de la Unión Soviética. Esto tampoco significa que Brezhnev fuese un estalinista puro.
Más bien se entendió también con diversas figuras de corte más reformista, liberal y centrista durante su gobierno, y sus políticas fueron de tendencia variada, cosa que también ocurre en la política exterior. Si bien intervino Brezhnev de forma agresiva en varios países, también contuvo el conflicto con Estados Unidos, llegando a firmar acuerdos con presidentes tan belicosos como Richard Nixon, como veremos más adelante. De manera que a nivel interno, desde 1965, bajo el liderazgo de Brezhnev, empieza una etapa de mejoras económicas para la Unión Soviética. A nivel productivo industrial, las nuevas políticas comienzan a tomar forma, las fábricas y minas incrementan la producción en un 138% con respecto a 1960, y para ese mismo año son abolidos los consejos económicos regionales, que habían sido implementados por Khrushchev en 1957 y cuya función consistía en administrar las economías de las diversas regiones de la Unión Soviética para volver una política de mayor direccionismo estatal. En el ámbito alimenticio, las mejoras no fueron tan altas como a nivel industrial, con un crecimiento tímido de 3% constante. Este periodo de gobierno durante los años 60 fue uno de fortalecimiento del empleo y del poder adquisitivo, pero que luego se tornaría en un crecimiento lento y hasta estancado. En lo que respecta a los asuntos exteriores y militares durante su mandato, se persigue rescatar aquella visión imperial rusa de la Unión Soviética dentro del delicado juego geopolítico del momento. Brezhnev tiene una implicación personal destacada en la política exterior. La doctrina stalinista también partía de la necesidad de un mayor control sobre las repúblicas socialistas y una política más intervencionista. Brezhnev estaba decidido a devolver el poder que Moscú había perdido sobre las repúblicas satélites en los últimos años. Para 1967, Checoslovaquia, que estaba conformada por las actuales República Checa y Eslovaquia, lleva adelante un proceso de liberalización de su sistema comunista soviético con el apoyo además de protestas masivas. Esto fue conocido como la Primavera de Praga. Esta decisión no cae bien en el seno del gobierno de la Unión Soviética, y en respuesta a este intento de sublevación de una de sus repúblicas para 1968, se produce una intervención militar soviética rusa en territorio checoslovaco para aplastar la rebelión, que produjo más de 100 muertos. El líder del Estado checoslovaco fue llevado a la fuerza de la Unión Soviética y las reformas fueron abandonadas. Este sería el comienzo de la llamada doctrina Brezhnev, que afirmaba, y cito, abro comillas, el derecho a la intervención soviética en los casos en que los intereses comunes esenciales de otros países socialistas estén amenazados por uno de ellos. Fin de la cita. Las fuerzas del Pacto de Varsovia serían las encargadas de llevar a cabo este tipo de intervenciones. Distinto al periodo de Khrushchev, que más bien buscaba reducir el aparato militar, Brezhnev durante los primeros años de su mandato aumenta en un 40% los gastos de defensa, hecho que lograría que la Unión Soviética prácticamente iguale a los Estados Unidos en la carrera armamentista al momento. Brezhnev también suministra de forma más frontal financiamiento y equipos militares y de propaganda a países que estaban en conflicto con Occidente, tanto político, diplomático como militar. En general, durante la primera etapa de Brezhnev hay un crecimiento en términos de producción económica, de poder adquisitivo y de influencia militar y política de la Unión Soviética. Otro aspecto llamativo de su primer periodo, en 1968, fue el Tratado de No Proliferación de Armas Atómicas entre la Unión Soviética, los Estados Unidos y el Reino Unido. Luego volvería a firmar otros tratados tanto con Richard Nixon como con Jimmy Carter en 1979 respecto al control de las armas. Sin embargo, este último tratado con Jimmy Carter no llegó a presentarse ante el Congreso norteamericano debido a la invasión soviética a Afganistán, que ya vamos a mencionar. Si bien Leonid Brezhnev toma elementos de los viejos estalinistas y aumenta los niveles de control interno de Khrushchev, el sistema político de la política interna inevitablemente no era el mismo de la época de Stalin. La deslealtad ideológica de años anteriores seguía siendo castigada, cualquier crítica al sistema, a los líderes e incluso a la literatura oficial eran consideradas como propaganda antisoviética. Sin embargo, no llegaban a verse ni de cerca algunas de las llamadas purgas o procesos de purga de la época stalinista. Una famosa expulsión de esta época fue al reconocido pensador Alexander Solzhenitsyn. Brezhnev era un hombre en definitiva comedido respecto a la política interior, que no tomaba decisiones apresuradas, le gustaba el trabajo en equipo, escuchaba otras opiniones, pero que no le temblaba el pulso cuando le tocaba apartar a un adversario.
Llegamos a la segunda etapa de Brezhnev, la de los años 70. Para esta década, Brezhnev trata de alejarse un tanto de la doctrina más ortodoxa y buscar una política de mayor distensión con Occidente. Procura normalizar las relaciones con Alemania Occidental y reducir las tensiones con los Estados Unidos. Esto mediante los tratados de control de armas internacionales que ya mencionamos, así como el compromiso para mantener la estabilidad internacional y a cambio poder promover un mayor comercio entre la Unión Soviética y los países occidentales. A la Unión Soviética llegaría más capital de Occidente y a cambio también esta debía abrirse poco a poco inevitablemente no solo el capital, sino las ideas, la cultura y las corrientes políticas de Occidente. Para los años 70, como ya adelantamos, la Unión Soviética había logrado nivelarse a nivel militar con los Estados Unidos en lo que respecta a armas estratégicas y se termina consolidando el ejército ruso como el más grande del mundo, un hito que todavía hoy muchos le aplauden a Brezhnev. Por otro lado, volviendo a temas de políticas locales dentro de la Unión Soviética, Brezhnev no elimina todas las reformas que Khrushchev había comenzado. Por ejemplo, estaba convencido de que los métodos convencionales utilizados para la organización de las granjas colectivas funcionaban. Ahora bien, el crecimiento en gastos militares, junto con otras trabas del sistema económico estatizado, a la larga condujo que la inversión en la agricultura, las industrias de bienes y consumo y los servicios de salud viesen mermados sus presupuestos, por lo que surgen problemas económicos en los años 70, como escasez en numerosos productos y una contracción del salario y poder adquisitivo. Para 1973 llega la llamada era del estancamiento, un problema económico que también se vería reflejado en lo social y lo político. Esta segunda etapa, bajo el liderazgo de Leonid Brezhnev, sería de un crecimiento lento a nivel económico en comparación con todos sus pares occidentales e incluso con China también. Los años 70 también son testigos de diversos procesos revolucionarios en el continente africano y Brezhnev busca sin ningún tipo de titubeo en sacar partido de ellos. Angola busca su independencia de Portugal en 1975 y durante la Guerra Civil la Unión Soviética apoya el Movimiento Popular de Liberación de Angola que gobernó ese país desde 1975 a 1991. Ese mismo año de 1975, Mozambique, colonia también de Portugal, se enfrenta a una cruenta guerra civil donde la Unión Soviética apoya al Frente de Liberación de Mozambique que se encontraba en el poder. Más al sur, en la antigua Rodesia, hoy conocida como Zimbabue, entre 1972 y 1979 se libra otra guerra civil y la guerrilla liderada por Robert Mugabe y Joshua Nkomo, de tendencia izquierdista, es apoyada también por la política exterior de la Unión Soviética, que buscaba la independencia en un claro desafío a la minoría blanca en la región. Más allá de los dotes de liderazgo de Brezhnev, eso no impediría que se presentasen pugnas y roces internos en la Unión Soviética. Para el año 77, Podgorny, el otro miembro del triunvirato inicial, fue forzado al retiro y su cargo como presidente del Presidium del Soviet Supremo de la Unión Soviética recayó nuevamente sobre Brezhnev. El tercer líder del grupo, Kosygin, sí se mantiene hasta su muerte en 1980 en el cargo de primer ministro. Sumado a toda esta situación interna, estamos frente a una etapa del siglo XX de expansión del capitalismo y de la sociedad de consumo como modo de vida. Los años 70 ven un crecimiento como nunca de la industria financiera, de los fondos capitales, de las multinacionales, que pasan a penetrar cada vez más cualquier nación del planeta por lejana que sea. La Unión Soviética no era la excepción, cada vez más inevitablemente influida por Occidente. A finales de los años 70 y ante la posibilidad de perder un aliado en la región, Brezhnev apoya la invasión militar de la Unión Soviética en Afganistán cuando se desató en ese país una guerra civil entre fuerzas comunistas y fuerzas islamistas fundamentalistas que estaban apoyadas por los Estados Unidos. Esta intervención no solo terminaría en un gran fracaso soviético, sino en grandes pesares, pérdidas de material bélico y vidas del ejército, sin hablar de la cantidad de vidas afganas que fueron perdidas en este conflicto que en algunas oportunidades es denominado como el Vietnam soviético. Por su parte, del lado europeo, en las repúblicas socialistas soviéticas ganaban fuerzas las corrientes demócratas y de varias tendencias antisoviéticas. En Polonia ocurren manifestaciones masivas lideradas por el sindicato Solidaridad con Lech Walesa a la cabeza, y este movimiento polaco toma vital importancia. Se temió una nueva intervención del ejército soviético en Polonia, tal y como ocurriera en Checoslovaquia en 1968. Cuando se desatan en 1980 estas protestas del movimiento polaco anticomunista
comunista, los gobernantes de Polonia y de Alemania Oriental abogaron por una acción militar impulsada desde Moscú. Pero eran otros tiempos y Brezhnev no veía conveniente una intervención. Y finalmente, ante un movimiento social anticomunista que se hacía cada vez más poderoso, Varsovia impuso toque de queda y ley marcial. Sin embargo, este hecho fue clave como un hito en el surgimiento de corrientes separatistas en las naciones bajo influencia soviética, cuestión clave en la no tan lejana disolución de este imperio comunista. Este hito en Polonia también marca los últimos días de Brezhnev, quien por un lado seguía siendo muy respetado por sus pares en el estamento soviético, pero para otros se había vuelto como un señor un tanto vanidoso y pomposo, siendo condecorado con medallas de heroísmo sin nunca haber pegado un tiro. Brezhnev, ya de 73 años de edad, mostraba señales de una salud precaria. El consumo de alcohol y de tabaco se había acrecentado. Las consecuencias de algunos problemas médicos, tales como temblores y fallas en la memoria, eran cada vez más frecuentes. Sin embargo, sus apariciones en actos públicos se mantenían. Para mayo de 1982 sufre un grave infarto que sobrevive, pero que fue seguido por otro ataque al corazón el 10 de noviembre, que sería mortal. Finalmente acaba la vida de Leonid Brezhnev y es homenajeado recibiendo los honores de jefe de Estado, seguido de 5 días de luto nacional. Sus restos fueron enterrados en la necrópolis de la muralla del Kremlin en la Plaza Roja. Solo Joseph Stalin presidió la Unión Soviética más tiempo que Brezhnev. Durante los 18 años que estuvo en el poder, el barco soviético estuvo asediado por las propias contradicciones internas de un megaestado comunista y por un mundo que se volcaba a los valores liberales y capitalistas. En esta cuerda floja entre hombres que ya extrañaban con nostalgia la era de Stalin y que querían mantener la dignidad imperial rusa, y hombres reformistas que consideraban más conveniente abrir el país a Occidente y que Rusia se acoplara a un nuevo orden geopolítico. Es un proceso histórico que hoy todavía sigue su curso con sus manifestaciones actuales. Corresponderá a la historia juzgar a nuestro protagonista. Muchas gracias por haber visto este video, espero que les haya gustado y no olviden que es muy importante para nosotros que puedan suscribirse al canal, dejar sus comentarios, compartir el video, seguirnos en nuestra cuenta de Instagram llamada La Nueva Enciclopedia y sobre todo que nos colaboren en nuestro Patreon con cualquier ayuda que nos puedan dar. Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga.